buenas tardes a todos, a todas, sean muy bienvenidos a este nuevo encuentro en Conversaciones bajo la Cruz del Sur. Hoy nos acompaña una amiga, después voy a contar cómo la conocí, Natalie Israel. Ella es una joven, ¿no? Te invito, es una joven mujer, Todavía. todavía. Te invito a que te suscribas a nuestro canal, a que le des me gusta a este conversación, y sobre todo lo compartas con otros, con otras, para que puedas conocer y otros también conocer el trabajo literario que se está realizando en Chile, de la mano de jóvenes escritores que tienen tanto que decir. Natalie, buenas tardes para ti también. Hola, buenas tardes, gracias por la invitación. ¿No? Para nosotros es un placer, un tremendo placer. Natalie nació en el año 1991, es una chiquilla, en Viña del Mar. Se declara perteneciente a la quinta región insular, continental, costera y cordillerana. Estudió pedagogía en castellano e hizo en la UPLA, ¿verdad? Sí. Grande UPLA, ¿no? Cuando mi hermana escuche esto, se va a sentir feliz, ¿eh? Eh, y además hizo un magíster en literatura comparada. Es Sí. autora del poemario Toma de muestra, que es de difícil encuentro, Ubicación por ahora, sí, por ahora. publicado en el año 2020, en plena pandemia. Se interesa por entender, revelar la variedad y las dimensiones psico emocionales del cuerpo. Ujú. ¿M? Además está haciendo su doctorado en literatura en la Universidad Católica. Somos compañeros, ¿eh? Somos, tenemos la misma universidad, compartimos la misma universidad. Natalie, nosotros siempre cuando comenzamos nuestro encuentro, nuestra conversación, insistimos en eso, es una conversación. Yo abro el diálogo con una provocación y pues tú respondes como te da la gana a esa provocación. ¿Sí? ¿Te Ok. animas? Muy bien. Dice así: yo soy como el fracaso total del mundo, oh pueblos, el canto frente a frente al mismo Satanás. Dialoga con la ciencia tremenda de los muertos, y mi dolor chorrea de sangre la ciudad. Aún mis días son restos de enormes muebles viejos. Anoche Dios llevaba entre mundos que van así, mi niña, solos, y tú dices te quiero. Cuando hablas con tu Pablo, sin oírle jamás, el hombre y la mujer tienen olor a tumba. El cuerpo se me cae sobre la tierra bruta, lo mismo que el ataúd rojo del infeliz. Enemigo total, aúllo por los barrios. Un espanto más bárbaro, más bárbaro que el hipo de 100 perros botados a morir. De Pablo de Roca. Tienes la palabra. Así es. Eh, Qué genial que se introduzca esto con Pablo de Roca. Es un autor que aprecio mucho a nivel de creación, a nivel político, a nivel de lo que representa internamente para las letras nacionales. Em, Nada, no es casual que también esté ahí Pablo de Roca. Cuando escribí el poemario Toma de muestras, pedí a dos personas que pudieran hacer una especie de prólogo o reseña del libro. Una de estas personas fue Lina Meruane, quien escribió sobre tomas de muestras que era interesante seguir el desorden, mi desorden. Y por otro lado, Jorge Cid, con quien tuve clases en el Magíster de Literatura Comparada, y él también escribe poesía.
Y Jorge tiene una visión bien particular de mi escritura que dice que se acerca mucho al imaginario de Carlos Droguet y de Pablo de Roca también. O sea, hay un entrelazamiento. Entonces, no es casual que esté ahí puesto y precisamente esta alusión, eh, estos versos tan conocidos, ¿verdad? Donde salude también a Satanás entre medio, que era uno como de los elementos transversales que cruzaron la obra de Pablo de Roca. En cierto punto siento que tengo harto en común con de Roca, precisamente por la formación religiosa que después viene a ser transgredida, pero no una transgresión como ir matando curas o qué sé yo, quemando iglesias, sino que es una transgresión más bien discursiva, es una transgresión a partir de lo simbólico. eh, También la relación con el mal desde una postura, no sé si de tanto sentirse malvado, pero sí como en contra de ciertas cosas que están súper instaladas en el mundo. Eh, Nada, yo creo que no es casual también que hayas escogido esta cita. Eh, Creo que ahí hay una voluntariedad a partir también de cosas que he escrito y que están en redes sociales, o sea, no en redes sociales, están en redes. Creo que en Estación de la Palabra hay una especie como de columna pequeña sobre Pablo de Roca a partir de una conmemoración que se hizo, no sé si fue el año pasado o antepasado. Eh, y eso, o sea, yo creo que no es casual, me llama la atención y me gusta que esté puesto antecediendo como una especie de, si volvemos a los símbolos cristianos, como una especie de carruaje, ¿cierto? Que va un poco abriendo camino para esta conversación y es súper interesante que esté puesto. Ujú. Gracias. Ah, no, un placer. Sí, es un placer. Te contaba ayer que pues yo tengo un amigo que siempre dice que nos falta más leer a De Roca, dice. Él lo lee desde su masculinidad. Me hizo sentido, me hizo mucho eco eso del canto del macho anciano, ¿no? Anciano. Eh, decía él, esa voz así potente de Pablo de Roca y menos a Pablo Neruda eh, con Mm. su lentitud, pero bueno, eso es una cosa de él. ¿M? Claro, la Na- voz de Pablo de Roca o que emerge en los poemas de Pablo de Roca tiene, claro, una cuestión como eh, fuerte, pero también tiene mucha debilidad. De ¿Ya? hecho, el canto del macho anciano es precisamente el ocaso de la subjetividad masculina y precisamente, no sé, no podría hablar de deconstrucción porque creo que esos son términos súper ajenos todavía al proceso de que estaba viviendo Pablo de Roca, pero Ujú. sí a la caída del símbolo masculino como tal, Sí, de la edad, de ser fuerte, del ser padre, del fracasar como padre también. sí. Hay que recordar toda la trayectoria de muerte que antecede a la misma muerte, al suicidio de Pablo de Roca. Entonces, Ujú, igual, claro, este canto del macho anciano es un aullido de dolor también, ujú. es súper desgarrador. Sí, Entonces, sí. también ahí, claro, más que la figura masculina en sí como tal, creo que hay una visión de la caída de la figura masculina Ujú. también, de la Sí, pérdida de muchas cosas. Mm. sí, sí, sí. Sí, mi amigo, ¿no? Lo decía en relación a, como te escribí aquí, ¿no? En la dimensión de la resignación, ¿no? De Neruda. Claro. Él lo lee como resignación, su forma de hablar, su poesía, etcétera. ¿Mm? Oye, Mm. Natalie, Ujú. Natalie, cuéntanos algo de ti que creas que es relevante antes de Ah, entrar ya en tu obra, en tu trabajo. bueno, yo creo que para no alejarme mucho del hilo conductor de lo que venía dialogando, creo que es súper importante a nivel biográfico el hecho de que yo participé durante muchos años en un grupo religioso Ujú, cristiano, no católico, pero sí cristiano. ujú, Eh, y a partir de esa experiencia, para bien o para mal, hay muchas cosas que terminaron atravesando mi escritura. Siempre me gustó escribir, siempre me gustó la relación con los libros. Creo que es algo que agradezco mucho de mi madre, que fue el cultivo de la lectura y del acercamiento al libro como objeto. Eh,
pero también hay otro acercamiento que es a esta otra esfera, que es la esfera de lo religioso, y que claro, uno puede cuestionar muchas cosas a partir de la cuestión de ideología, de doctrina, de creencia, de las infancias, pero de igual manera eso a uno le permite construir sus propias trayectorias y en mi caso es una trayectoria que va a estar siempre marcada por aquello. Esto, esta cuestión, esta relación con lo religioso va a gatillar otras cosas, cuestionamientos personales, eh, incluso personajes que pueden aparecer eventualmente, que se van a cuestionar situaciones, o mi poesía también tiene esta relación muy directa con los símbolos religiosos y con la cuestión del dolor, la cuestión de la culpa, Ujú, la cuestión misma de la imagen de la madre, la imagen del padre, que también está muy explorado por el psicoanálisis, ujú, también a partir de la cuestión religiosa. ujú. Entonces yo creo que ese es un antecedente súper importante. Y por otro lado también el hecho de que yo no tengo mucho un lugar de identificación. Es curioso también que hayas escogido esa presentación biográfica porque esa presentación biográfica dice que pertenezco a la quinta región insular, cordillerana y de costa. Y eso, y de cordillerana, cordillera de la costa y cordillera de los Andes. Sí. Es, y eso es precisamente porque mi carnet dice que nací en Viña del Mar, pero yo nunca he vivido en Viña del Mar. Viví mi primer mes en Quilpué y de ahí estuve hasta los 4 años en Robinson Crusoe, en el archipiélago de Juan Fernández, de donde viene mi mamá. Entonces, parte de mi familia está allá, por otro lado, parte de mi familia vive en Valparaíso, otra parte en Quilpué, y yo actualmente vivo en la zona del Valle de la Concagua hacia la cordillera. Cuando lo leí, yo leí esa parte de tu biografía, no sé de dónde, pero me pareció romanticismo. O sea, yo pensé que era romanticismo eso de Juan Fernández, pero No, me... no, no, Sí, ¿verdad? la verdad es que yo trato de ser muy poco romántica con, con esas descripciones, Ya. porque sí, puede sonar romántico como, oh, sí, pertenece incluso a la zona insular, porque sí, mano en el pecho con la quinta región, pero no, es porque Mm, literalmente tengo un despliegue generacional de ascendencia que vive en distintas zonas, tengo una relación familiar también. Yo he vuelto a Robinson en varias ocasiones, hace ya hartos años no he podido ir, pero la última vez que fui fue el 2016. Y la verdad es que tengo contacto con familiares, con gente allá constante. Hoy día comí pescado de la isla porque tengo familia que me manda. O sea, como que hay una cuestión muy constante. Y además también con la zona de Quilpué, donde tengo amigos, donde tengo a mis abuelos y abuelas. En Porvenir también, en Valparaíso. O sea, hay una cuestión muy de transitar por la quinta región. Quizás la zona menos explorada es la zona de San Antonio, Llolleo, Santo Domingo, ajá, El Quisco, como que uno los conoce y ha ujú, pasado rápidamente por ahí, pero con ellos no tengo una relación más directa, pero sí con estos otros sectores. Acá en San Felipe Los Andes yo ya llevo viviendo unos 18 años, entonces igual también hay toda una construcción de la relación con el espacio-lugar, ujú. que es finalmente la quinta región. Y claro, o sea, de eso creo que podría contar de mí como a nivel biográfico, de por qué me menciono así y por qué por otro lado también hay una cuestión importante con esta mención de Pablo de Roca y la cosa religiosa. Ujú. Entonces, eso, yo creo que eso es importante, puede que se me vaya algo y que más adelante se me ocurra y lo diga. Sí, sí. Cuéntanos de tu opción profesional. ¿Por ¿Ser qué profe? estudiaste literatura? eh, ¿Por qué estudiaste Em, literatura? ¿Por qué estudiaste lengua, Cuando estaba, pedagogía en castellano? sí, ¿Por qué estás cuando haciendo el estaba en doctorado cuarto ahora? medio, claro, cuando estaba en cuarto medio y con esta presión de escoger una carrera, la verdad yo no tenía idea qué hacer. Yo no iba a entrar a estudiar, me iba a tomar un año y finalmente como que decidí
dar las pruebas, igual corrí riesgo y me fue bien, me fue relativamente bien. Ya. Y la idea era estudiar acá, en la zona. Hay una sede acá de la UPLA y también hay otra de la Valpo y otras universidades privadas. Entonces tenía alternativas como para ver opciones de estudio. Y dentro de mis opciones, la verdad es que yo siempre fui muy humanista, pero también me llamaba mucho la biología. Entonces había pensado en tecnología médica en alguna alternativa, con audiología en otra. La pedagogía en castellano me permitía seguir como en el área de los libros. A mí me gustaba mucho el área de los libros. La Ujú. literatura la tenía que descartar como área de estudio directamente porque estaba en Santiago y en ese momento no tenía los medios, mi familia, como para costearme vivir en Santiago y todo lo demás. Y otras historias anexas ahí que son más personales. Pero claro, o sea, cuando llegó la hora de tomar la decisión, vi que a nivel estratégico, estudiar pedagogía en castellano me permitía estudiar con beca. Ajá. Y también de alguna manera pensé como ya, bueno, si estudio pedagogía en castellano, voy a tener el título para poder ejercer y voy a tener ramos de literatura y después puedo estudiar o profundizar en literatura, que es lo que a mí más me gusta Ujú. de esto. Y la verdad es que igual con el tiempo me fui como abanderando por la carrera, le fui agarrando mucho cariño. em, y nada, como que, bueno, yo salí de la U con mi cartón de profe eh, de castellano, lo que me parece todavía muy colonial, pero está bien. Es de lengua Eh, castellana. Mm. claro, 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 pero nosotros usamos ahora el concepto de lengua española, Sí, como que esa fue la lengua que, los claro, catalanes no están tan contentos con esa no están generalidad. tan contentos con, exacto, por eso. Pero bueno, a nivel político fueron ellos los que nos conquistaron, España, Sí, el reino de sí, España, sí, claro. sí. Eh, y bueno, la cuestión es que de ahí paré un tiempo, empecé a estudiar, seguí el magíster en la UPLA, pero me detuve, entré en un periodo súper oscuro de crisis psicológica y de ahí me fui a vivir a Santiago, un par de años y ahí hice mi magíster en literatura comparada. Fue un tema súper como casi administrativo hacer ese magíster. Eh, y nada, como que ahora pasó el tiempo y me junté con una amiga y me dijo, y no estoy estudiando, tú que deberías estar estudiando. Y nada, como que entré al doctorado y finalmente todo se ha dado para poder, como te comentaba al principio, estudiar tranquila y darle dedicación exclusiva o casi exclusiva con lo difícil que está todo. Entonces, Sí, la verdad ha sido bien interesante la experiencia. Ha tenido cosas súper positivas, no puedo quejarme. sí. Y en eso estoy ahora. Esa es mi trayectoria más que nada curricular o académica. Y mi relación con la literatura desde la academia es súper... Uno es un zángano de la literatura un poco, como que le va chupando la sangre y hay sangre que te hace bien y sangre que te hace mal nomás. Ajá, Así lo veo. sí. Bueno, y la cuestión es que para mí la literatura me da de comer ahora, no sé cuánto lo hará, pero no a través de la creación, sino que a través de la investigación, de generar pensamiento en torno a lo literario, propuestas de hipótesis, tesis, Ujú. generar una especie de base de conocimiento científico del área literaria que tiene sus contradicciones, pero que, bueno, es parte de una forma también de permitir que la literatura ingrese al mundo de la ciencia como algo que tiene cabida también. Así que nada, ese es mi lugar ahora y por ahora va todo bien. Y No quiero sí, bufar, así que sin embargo, es fantástico lo que dices, ¿no? Pero sin embargo, además eres poeta y eres escritora, digamos, ¿no? No desmerezcamos. sí. Y eso, y a eso quería apuntar ahora, decir, ¿en qué momento tú descubres que tienes algo que decir, que tienes una palabra que yo participé en la presentación de tu libro, Apócrifa, el otro me ha sido imposible encontrarlo. Y es que me gusta leer, por eso ayer teníamos una discusión ahí sobre googlearte o no googlearte, y es que me gusta leer a la persona con la que voy a conversar porque
en fin, hay una visión de mundo, hay muchos, muchos, muchos elementos. Ujú. Y bueno, aquí en tu presentación del libro dijiste una cosa muy interesante, ¿no? Que de alguna manera, a ver cómo lo digo, ¿no? Este libro no tiene otro propósito, dijiste, ¿no? Cito casi textual, que ser leído. ¿M? Mm. ¿En qué momento tú te das cuenta efectivamente que tienes una palabra para decir que merece ser leída? Tanto en el ámbito Eh, poético, lírico, como en este otro ámbito Esto es algo que de yo comenté prosa. en el lanzamiento del libro de un amigo, que ¿Sí? fue a los días después del lanzamiento de mi libro, Al que día fue en después. Valparaíso. Al día después, ¿verdad? Que fue al día después, qué horror, ya. Sí. Esto fue en Valparaíso, claro, el lanzamiento del libro de Mauricio, Ajá. Animales Muertos, recomendado también. Al final le vamos a dedicar Eh, una palabrita, ¿sí? Al final. claro, por supuesto. Y bueno, estaba ahí y dentro de la reflexión que hice cuando me tocó hablar de este libro, fue decir que finalmente el acto de escritura pareciera ser un acto muy personal y muy solitario, y sin embargo, a la vez es súper colectivo, porque escribir necesita de quien lo pueda leer. Ya sea la misma persona que lo escribió, que deja de ser aquella persona que lo escribió para ser ahora la persona que lo lee, Ujú, como otras personas en las que uno confía y cree que tienen el criterio como para uno decirle las cosas tal como las piensa, como mira, ujú, esto me parece bien, esto me parece mal. Mauricio fue mi editor en el trabajo de toma de muestras, con toma de muestras, cuando él participaba en Editorial Bathory, que lamentablemente ahora ya no existe. Y claro, o sea, ese trabajo mano a mano, directo, entre editor y creador, creadora, finalmente es un trabajo colectivo, no es un trabajo tan solitario. Y Mauricio es mi amigo también. Entonces ahí, claro, mi reflexión es que cuando un libro no tiene la pretensión más que de ser leído, es eso, es como nació para esto y va a ujú, morir en esto. Es para lo que se presume que uno escribe, para compartirlo también. ujú, Y claro, o sea, pareciera ser que el escritor es una persona encerrada en una biblioteca con muchos libros alrededor, un escritorio grande donde puede dar rienda suelta a su creatividad, pero no siempre es así. Por algo existen los talleres donde durante mucho tiempo la gente se reúne, ¿cierto?, a conversar o a crear en conjunto con pies forzados, con críticas, pero claro, o sea, el punto es que eh, en algún momento también yo salí de esa burbuja tan infantil y adolescente de creer que uno está escribiendo y que lo que uno está haciendo es único. También yo creo que sacarse un poco esa mirada de unicidad, de que aquí traigo como casi la panacea, sí, ¿cierto?, para resolver los problemas del universo, no es tan así. ujú, Siempre hay algo. Hay muchas cosas, hay trabajo de investigación, hay que preguntar, hay que leer a otros, a otras. Eh, Me recuerdo que en la universidad me ayudó un poco leer a Cortázar y saber que Cortázar decía que un buen escritor un buen lector es por consecuencia un buen escritor, como que no puede salirse mucho de ese margen, alguien que lee y que se nutre constantemente. Eh, Ahora sabemos que también puede ser que no, puede ser un Y, pésimo lector y puede tener grandes ideas también y como para quizá, escribir. y quizá por lo mismo, como diría otro escritor, de cuyo nombre no puedo acordarme, todos nos copiamos, pues, ¿no? De Sí, por alguna manera. supuesto. ¿M? El arte en Porque, general tiene un poco de eso. porque la lectura gatilla Mm, ideas, ujú, hipótesis, tesis, síntesis, ¿no? claro, Eh, claro. gatilla todo eso. Proyecciones, Sí. imaginación. O sea, finalmente, claro, al trabajar con ficción, si es que lo queremos llamar así, o con la cuestión literaria, que quizás algunos pueden definirla como algo más cercano al arte o a la estética, y otros más al área de la ficción, de la invención. Yo creo que de alguna manera estamos como
tratando de generar algo que parezca que es único, pero también que sabemos que se ancla a otras cosas. Ujú, Y sacarse un poco esa idea de que, claro, soy una chica que escribe sola en mi pieza y seguramente nadie más está pasando por esto, y salir de ese espacio tan, no sé, adolescente ujú, y dar el paso a la adultez también implica darse ujú, cuenta de estas otras cosas, que hay experiencias que son universales y temores que son universales y dolores que son universales también, más allá de si colocamos a un personaje como el padre, la madre, la tía, la abuela, igual va a doler quizás una historia. ujú, Y también como saber pasar lo que uno siente, lo que uno piensa, lo que uno crea al papel. También creo que hay mucho de convicciones políticas e ideológicas y de cosmovisiones que están ahí puestas. No es lo mismo leer un Vargas Llosa, ¿cierto? Del principio que leer un Vargas Llosa de ahora, con otros sí, criterios políticos, sí. absolutamente, No, ¿verdad? yo ahí abstraigo. O sea, yo soy fans número uno del Vargas Llosa escritor, no lo escucho ni lo leo en otro ámbito, porque no quiero Claro, odiarlo, ¿no? Forma claro. parte importante de mi vida literaria y personal incluso, ¿no? Con Pantaleón y las visitadoras que me lo hicieron leer por ahí por primero medio y me Wow. encantó Vargas Llosa, pero abstraigo de su liberalismo que no es otra cosa que puro facherío, ¿no? No. Claro, claro, seamos honestos. Pero Así que sí. igual eso repercute también en la escritura. Vamos viendo cómo la calidad del escritor va cambiando también en la medida en Sí, que se va metiendo en estas otras sí, cosas. sí, sí. ¿Cachai? No Pero en este sé, caso abstraigo. En este claro, caso claro, abstraigo. uno a veces decide, claro, poner un límite. Tomé la decisión Sí, personal porque me negaba sí, a sí, sí, dejarlo de leer, ¿no? claro, claro. O lo que te decía al principio también, leer a Pablo de Roca, ¿verdad? También es saber que uno está ingresando a una literatura que habla desde un yo, siempre en constante como, en un constante dolor, ¿cierto? Pero ese dolor viene también generado por el dolor del pueblo, por Ujú, esta mirada sobre esta figura campesina que ujú, trabaja, que se alimenta de cierta manera, ensalzar esa forma de alimentación, supongamos eso también es una cuestión súper política y sí, súper declaratoria de su literatura. sí, Entonces sí, también creo que no hay que omitir, a pesar de que sabemos que tenemos que poner límites, no hay que omitirlo, como que también ingresamos a esa dimensión del sí, espacio-tiempo de quien escribió. correcto. Mm. Sea si le llamamos marraqueta o pan batido, digamos, ¿no? Desde ese momento. Pan batido todo el rato. Claro, claro. Oye, cuando yo estuve mirando ahí y jovencita recibiste un premio, ¿desde cuándo empezaste a escribir así, en plan, En plan, quiero ser escritora. sí? Eh, yo creo que desde como que aprendí a leer, Ah, sí, como desde los 4 años, ya, 5, que empecé, le hacía poemitas a mi mamá, ah, como ya, así, mamá, bla, bla, sí, bla. ya, Claro, obviamente trataba de mantener estructuras, como que no era cualquier poesía, ¿no? O no, sea, claro, tenía que un rimara por libro lo de menos, Gabriela Mistral, que era ya, mi referente, sí, sí, entonces tenía, claro, este librito que era de eh, danzas, ¿cómo se llama las rondas? sí, Rondas y otros poemas. sí, Y claro, el poemario partía, me acuerdo, con todas íbamos a ser reinas. Y yo así sí, como, ¿qué estoy leyendo? Mis papás me lo regalaron como a los 7 años. Y yo así como, ¿qué es esto? Y sí, ahí, claro, entonces mi cuestión era replicar el tipo de rima que hacía Gabriela en estas rondas, que eran como rimas de versos cortos, ¿cachai? Pero súper, súper amenas de leer. Entonces era sí. como, la madre es la flor más linda del mundo. Y yo como que, escribía. ¿Cachai? Pero ya en la adolescencia para mí era terapéutico, po, era una forma de resolver mis problemas con la castración familiar, ¿cachai? Ajá, Y la castración liderada finalmente por un credo religioso. ujú, Eh, y luego viene el periodo universitario, que ahí uno conoce más literatura y forma otros tipos de lazos y claro, ahí creo que se vuelve todo mucho más pretencioso también. sí,
Por lo menos me pasó en esa época. Miro hacia atrás y digo, uy, qué insoportable el nivel de pretensión que tenía. Ajá, Pero después, claro, vino un periodo, este periodo depresivo, ya como declarado, del 2016 y que se sumó como a una ruptura de una relación bien compleja. ya. Y ahí empecé a escribir harto como juntando todos estos elementos de antes, las pretensiones, la madre, lo bonito, lo feo, lo hediondo, todo, y empecé a encontrar una línea, y esa línea tenía mucho que ver con lo sensorial. Ujú, Eh, y tenía estos escritos de este periodo oscuro y también luego vino el 2019 donde finalmente me traté, fui a un psiquiatra, me dieron medicamentos, andaba drogada por la vida, pero era necesario. ¿pero Todos fue un sabemos que cuadro es un momentáneo? tratamiento. Sí, 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 fue momentáneo, fue un cuadro momentáneo. Solo Y que claro, o sea, es un lo- tratamiento, o lo sea, alargaste como cuando, innecesariamente nomás. no, no, como Digo, por... cuando uno, no sé, le da cistitis, no puede tomar Sí, medicamentos para la cistitis toda la vida, si es sí, un momento ocasional, sí, ¿cachai? sí, sí, Puede volver a pasar, como puede que no, pero sí, hay que estar preparado, como que hay que sí. saber identificarlo. Correcto. En, Identificar los sí, signos. Sí. claro. En ese Y ahí la sentido, escritura, pum, 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 se hizo más dura. claro, sí, pues así dice la Marién Rojas Estapé, ¿m? Que escribir a mano, ¿no? Dice ella, su teoría, escribir a mano. Y habla ahí de cuán sanadores son justamente los diarios de vida, han sido a lo largo de la historia los diarios de vida, no por Mm, una cuestión así eh, romántica, sino como el movimiento cerebral. Hoy día la mm, neurociencia nos mm. enseña la importancia de la escritura a mano, como... En ese sentido, ¿qué de personal hay en tu obra? Harto. ¿Sí? Sí, o sea, Y, partiendo porque yo escribo a mano primero y y te después diría, paso al computador. y te diría yo, sí, yo también hago eso, y te diría yo que sin ninguna vergüenza, eso me llama la atención. Igual es harta autobiografía modificada, harta ficción No, autobiográfica que pasa sin duda, pero igual te desvela. muy por encima. Y eso es muy Ya no honesto, tanto. me parece a mí. Me parece que es muy Sí, honesto, ¿no? sí. El otro día conversaba en una entrevista con otra entidad ese tema de la honestidad, de la escritura desde la sinceridad. Ujú, Sí, o sea, yo no puedo como desligarme de mi trayectoria personal, me es imposible. Siempre he escrito desde este lugar de la incomodidad propia, del dolor propio, ujú, y claro, darse cuenta que finalmente estas emociones pueden ser universales o son finalmente universales, más allá de la experiencia propia, que tampoco quiero desprestigiarla. ajá, Eh, Finalmente te da como resultado esta cosa media rara, media híbrida, como que, uy, creo que este pasaje pertenece a mi vida, pero en realidad estas dos personas no existían, ¿cachai? Que es parte de los personajes o del, no sé, se me apareció una bestia de tres ojos, supongamos, en la poesía. Eso tampoco pasó, pero así se sí, sintió. Entonces, sí, o sea, está este tema de como de tomar los elementos que vienen desde un lugar muy propio, pero entender que también tienen un lugar común. ujú, Y ese juego me parece súper interesante, porque claro, puede ser mi autobiografía y alguien puede no identificarse con eso, pero quizás se identifique con la emoción. Entonces, sí, puede que no se identifique con el evento, con el personaje, pero la emoción sí lo convoque. Entonces, eso me parece ujú, súper, súper interesante y súper llamativo. sí, sí. Hablemos de este librito, ¿te parece? De Apócrifa, Uf, apócrifas, que apócrifa, quedó tan bonito, apócrifa. quedó tan Quedó muy bello, bonita. sí. Yo quiero decir, antes de entrar al libro, que, bueno, no sé si las casualidades, yo vengo de una tradición religiosa distinta a la tuya, soy cristiano, por supuesto, pero soy católico, ¿no? Ah, Soy providencialista, muy providencialista. providencialista. Y, Desconozco, no, no sé mucho de la y religión entonces, católica, pero y entonces eh, como buen providencialista, me doy cuenta que hay cosas que pasan en tu vida, en mi vida en este caso, ¿no? Que parecen fortuitas y que son el inicio de una historia, ¿no? De una historia interesante. Y yo iba pasando por el stand
de Keltehue Ediciones, ¿no es cierto? Y de repente veo una joven que está firmando libros y yo digo, pues vamos a leer a esta joven porque me encantan las furias del libro. ¿M? Más que las ferias del libro, las furias del libro me encantan porque tú puedes ver ahí el despliegue de esto otro que se está escribiendo más allá de, que son muy importantes, ¿no? Mm, De ¿cómo se llama? De Isabel del Allende, mainstream que le dicen. claro, 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 claro. Pero chicos jóvenes, como en tu caso, que están escribiendo, están produciendo, están... Y bueno, y mira, tomamos contacto inmediatamente y se armó esta conversa y estamos sosteniéndola hoy día. Entonces, pues yo tuve la oportunidad de grabar la presentación de este libro en la librería Ayúdame, Escorpión azul, Escorpión Azul, que está en Providencia, le mandamos un saludo. sí. Lastimosamente llegué un poco tarde, bueno, siempre llego tarde, pero me impactó, debo decirlo, ¿no? Y me impactó primero por esta dedicatoria. Me imagino que ustedes dedicarán cantidad de libros y tratarán de poner muchas cosas lo más posible, pero me llama la atención esto. Dice, bueno, para Adrián, gracias por abrazar estas letras entre tanto caos. ¿Eso se lo pones a todos o No, qué quieres o expresar sea, con... ¿Me viste con cara de ese... caótico? ¿No? No, 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 pensaba en el contexto. Hay que pensar que la furia fue en diciembre. Sí, Algo está, bueno, siempre está pasando algo en Chile y en el mundo, pero Chile particularmente y Latinoamérica tiene este contexto súper convulso y tener la posibilidad de ir a un stand de una exposición grandísima de casi 200 editoriales independientes, sí, eh, más las editoriales cartoneras que se ponen afuera, ¿cierto? sí. Eh, tener esa posibilidad de tener esa paz dentro del contexto nacional y latinoamericano, con lo que está pasando en Perú, con las cuestiones nacionales, ahora no sé, que en la comisión van a estar ciertas figuras, ¿cierto? Bien cuestionables, la poca justicia, qué sé yo, o sea, yo creo Ujú, que vivimos en un caos constante. ujú, Cada día tiene sus propias, o cada semana, porque hay días más ujú, tranquilos, pero cada semana por lo menos propone ujú, un desafío distinto. Eh, y claro, ese día decidí que, ese día, primer día de firmas, decidí que la firma iba a estar relacionada un poco con eso. No ya, todas dicen lo mismo, pero pueden ujú, decir algo parecido, como, ya, o sea, gracias por tomar esto, incluso cuando el mundo parece que va a arder a cada rato, como sí, sí, tener esta posibilidad de seguir leyendo, que sí, leer es un acto tan, eso subversivo. sí que es un acto, claro, subversivo, íntimo, o sea, tener tiempo para leer, o hacerse el tiempo de leer, incluso en el metro, en la micro, etcétera, eh, es claro, es subversivo, Sí. es casi rebelde. Y eso, Yo comentaba ese día del lanzamiento que Apócrifa al principio iba a ser una novela quizás y que iba a tratar de una chica que quería vengar la violación de una amiga ajá. y que todo esto pasaba en el contexto del Sename. Entonces, claro, por eso yo creo que en mi mente quedó como apócrifa y nunca se multiplicó. Pero nada, como decía ese día en el lanzamiento, Ujú, por salud mental decidí no avanzar más en esa investigación. Aparte que me sentí muy ajena. ujú, Y finalmente, el cuento que más representa la cuestión apócrifa, bueno, todos tienen un poquito de eso, pero es Judith, el libro de Judith, el libro de Judith, el cuento de Judith, perdón. el libro de Judith. El libro El de libro de Judith. Judith, claro, que Para, finalmente reúne un poco como esta idea de la sí, vengadora, que no sí. se sabe si es que va a vengar o no. O sea, el otro día también decía que finalmente los cuentos tienen mucho de puntos de fuga y espacios abiertos que el lector o lectora los puede completar como crea que sea mejor, o sea, ¿no? Sí, Igual ahí hay una especie de juego, guiño, para que la persona
decida lo que es mejor para el personaje, si es que va a Justamente, ser ¿no? exitoso o no. Es la riqueza del lenguaje bíblico por lo demás, ¿no? Mm, Es decir, tú dijiste una cosa que, claro, a mí que me dedico al tema de la Biblia, sí, me aterró, pero sin embargo, tiene una razón histórica, ¿no? Eh, Cuando se produce la reforma protestante, el mundo protestante, un poco para diferenciarse del catolicismo, lo que hace es tomar la Biblia hebrea. ¿Mm? Y en la Biblia hebrea, justamente esos libros a los que tú haces referencia, eh, eh, eran apócrifos, ¿no? claro. Es decir, no pertenecían al canon, no, no. Mm, Desde el año 72, en el concilio de Yamnia, quedaron fuera mm, del mundo mm, bíblico, o sea, ujú, de la Biblia hebrea propiamente tal. El claro, cristianismo católico en esta vertiente los recuperó, o sea, siempre los mantuvo en realidad, ¿no? claro, claro. Y por lo tanto para nosotros son canónicos, no, no Mm, son apócrifos, ¿no? Hay claro. apócrifos, por supuesto, ¿no? Por Mm, ejemplo, hay evangelios apócrifos y eso. Pero más ujú, allá de eso, si los cuentos son verdad o no verdad, tú acabas de decir una cosa muy, muy interesante, y es que eh, la, la- la riqueza de la Biblia no se juega, en definitiva, en que parece que tú lo intuyes bien eso, no se juega en si determinados relatos son verdad o mentira desde el punto de vista histórico, ¿m? Sino en eso que tú dijiste recién, ¿no? Sobre la apertura del relato a cómo me afecta a mí mm, en tanto individuo y cómo me afecta a mí en tanto colectividad. ¿M? Y en mm, ese sentido son, comillas, verdad, no es una verdad que se mueva en el ámbito de la historia, y por lo tanto de la realidad esta a la que mm, le concedemos objetividad, ¿no? Sino que se ujú, mueve en este otro ámbito. Y por eso, te decía recién, yo vengo de otra experiencia, ¿no? mm, Y lejos mm, para mí el contacto con la Biblia ha sido un proceso súper liberador, lejos de lo más, la historia más opuesta, ¿no? Inclusive en el ámbito, por ejemplo, de la sexualidad, elemento del que te leí por ahí, ¿no? Y que tú hiciste alusión recién, ¿no? Inclusive. ujú, Yo creo que ahí hay un tema y me gusta mucho esa dimensión que le das al asumir el nombre, apócrifa, pero además de tener a este personaje como trasfondo nunca hablas de Judith, por supuesto, en el libro, pero como trasfondo de esa niña, mujer, que va, no sé, librando sus propias luchas, diría yo, ¿no? mm, Sí. ujú. Me encantó, a mí te puedo decir cuál me encantó, de Claro, por todos tus supuesto. relatos. El favorito mío es de la mujer anciana que tiene un pequeño hostal. eh, eh, sí, hay un libro que se... Torta Judith, tres leches. Torta tres Sí. leches. Me Torta tres encantó, leches. me encantó, me encantó, porque, en fin, tiene muchos elementos de la ruralidad que probablemente me gustan, Ujú, me tocan, no sé, y de esa dimensión de la sabiduría y del contacto con la tierra, que cada vez mm, la visualizo como más importante. ¿Cuál es tu favorito? ujú. Sí, o sea, mi favorito es como bailar con tu padre y ese nace del miedo de que mi papá se muera algún día, un sueño Ujú, bastante recurrente, una pesadilla bastante recurrente. Y por otro lado, la imposibilidad de vivir el duelo por la muerte de mi abuelo materno, ujú, que mi abuelo materno vivía en Robinson Crusoe, lo veía súper poco porque viajaba poco al continente, pero tenía una relación muy estrecha con él, era un hombre de mar, pero a su vez muy tierno, un hombre que puede generar muchos conflictos, ujú. pero claro, yo no viví el duelo de la pérdida de mi abuelo, entonces, de alguna manera, cómo bailar con tu padre entremezcla estos dos elementos, el miedo, el duelo. Es una historia triste, pero que se abre un poco a la esperanza. Como te decía en algún momento de la entrevista también, o de la conversación, también de alguna manera
como que se puede cambiar el concepto de padre por tía, madre, abuelo, prima, cualquier persona que uno quiera y va a seguir funcionando igual, porque también, como comenté, el duelo es una experiencia súper universal. Y claro, o sea, ese es de mis cuentos favoritos. Yo misma no lo puedo leer porque me duele mucho leerlo. Y tengo amistades que también les pasa lo mismo. Es como ya hagamos la lloración colectiva, ahora es el momento. Pero también, bueno, hay muchos, a mí me gustan todos los cuentos en realidad. Son 10 para quienes no saben, son 10 cuentos, 10 relatos. Se abre con 11, que es la historia del pan que decías tú, que es un relato de una mujer que quiere eh, tomar once tranquila, pero aparece otro personaje que le va a impedir que ese día vaya a tomar su once tranquila, ¿verdad? Y a partir de eso se generan otras cosas. Está la historia también de estas chicas que tienen una relación bien particular mientras son universitarias, que es trementina, ¿cierto? Y también ahí se produce algo que va a quebrar esta relación. O sea, finalmente en el relato son relaciones que se acercan o que se separan, pero ese movimiento endógeno-exógeno está siempre pasando. Es muy marítimo también, como ir y venir, ir y venir. Ujú, Bueno, como bailar con tu padre nace, como decía, de la experiencia de la pérdida, desde el miedo a la pérdida y también desde el duelo. Eh, Torta tres leches, que ya la mencionaste, hay una anciana ahí que mm, pasan cosas mientras está en su espacio de la casa de campo. Judith es un relato de venganza o de posible venganza, como quieran verlo. eh, a características, acciones y personajes. ujú. Ese cuento le tengo, a ese personaje le tengo mucho cariño. Sí, Sí, siento que es un personaje bien, bien triste, como sí. viene de un espacio muy precario también, viene de una población, viene de un lugar donde ella es como la hija del medio que nadie pesca un poco, hay una cuestión un poco de abandono. Ujú. Por eso le tengo harto cariño a ese personaje, me dan ganas como de hacerle nanay. Sí. Eh, ¿Estás las curada, expediciones también. estás curada de tu experiencia negativa religiosa? No sé, yo creo que nunca lo voy a estar. Digo porque tengo un libro muy Eh, lindo que se llama Las mujeres en la Biblia. ¿Ya? Digo, se lo puedo prestar a la... Sí, porque la Biblia da para todo, la verdad, ¿no? Hoy Para sí. esa, Claro, pero teniendo en cuenta justamente que la experiencia primera del pueblo es de liberación, ¿m? mm, A propósito del éxodo, también obviamente, todas las religiones monoteístas son de suyo machistas, ¿no? El ah, cristianismo plantea ahí una cuña, ¿no? ujú, En tanto define a Dios como Trinidad, es decir, mm, como la unión en la diversidad. Y en ese sentido una ruptura con lo machismo, pero mm, igual mm, termina cayendo como religión monoteísta claro. en el mismo eh, proceso, Juego de fenómeno. Sí, poder, de sí, es posicionamiento que masculino. el sistema, el patriarcado, Mm, siempre como que se la busca, es como una mm, serpiente, así, siempre se la busca claro. para finalmente ir Mm, copando todas las áreas, ¿no? Y, en fin. claro. Y de hecho, por ejemplo, cuando ese día que fue el lanzamiento, yo mencionaba que finalmente estas igual, las mujeres de mis relatos son mujeres incorrectas, son mujeres dolidas, son mujeres que están sufriendo, pero que no dicen mucho que están sufriendo, como que hay una cuestión ahí siempre con la imposibilidad de algo. Sí, Son malas feministas porque es todo muy en los 90 2000, entonces no esperemos que, que sean buenas feministas. sí, Pero igual ahí hay guiños al feminismo, a las ganas de hacer cosas distintas, qué sé yo. Y ese día, claro, yo mencionaba que las mujeres en la Biblia o eran obedientes o eran malvadas, ¿verdad? sí. Eh, Creo que la única mujer en la Biblia que se menciona dentro de los libros, en mi caso, canónicos, que es como positiva, es Débora, una profeta, Ajá, eh, que es como creo que la única jueza de Israel en algún momento, ajá, en sí, el 1067 antes de la era común, le voy a decir. sí, Eh, sí, sí. pero claro, como que
es la única mención y tampoco termina bien, es como una especie de Casandra también, como que nadie Sí. le cree un poco sus profecías. Hay una cuestión ahí media como de poner en duda la voz femenina. Eso es Es el súper, sino de las mujeres en la historia, no es otra cosa que eso, claro, ¿no? claro, y Sí, es súper complejo, son pocas veces mencionadas, y no son tontas útiles, como sí, que, no sé, me generan muchos conflictos hoy en día sí, revisar la Biblia, claro, desde estos lugares mucho más sí. políticos como lo es el feminismo. Ujú. Y sí, o Tengo, sea, Judith a mí me tengo llamó la otro atención libro por más, eso. tengo otro libro más para prestarte. Aparte de las mujeres en la Biblia. Sí, las mujeres, sí. Es que todos los personajes femeninos en la Biblia cumplen efectivamente las características que tú estás señalando, ¿no? Mm, Eh, un aparente sometimiento, digo aparente porque el contexto sí, o no lo puede no ser, ¿no? De sí. sometimiento de la mujer, qué sé yo, en concreto a lo masculino, ¿no? Mm, Partiendo por nuestro padre Abraham, ¿no es cierto? Que, en fin, mm, y siguiendo por su hijo mm. y sus muchas mujeres, en fin. Sin embargo, tienen, porque así era la cultura, digamos, y Mm, pasando por el personaje María Magdalena, tienen todos esos elementos que tú señalas, ¿no? sí. Y en ese sentido, yo veo que hay una relación, no sé si amor-odio, no sé, pero de mucha intuición en Mm, tu caso, ¿no? Y yo, mm. más allá de tu crisis, yo digo, pues ahí hay un punto, querida Natalie, para hincarle el diente, porque ya digo, hasta la María Magdalena, que no es el caso, pero que fue acusada ya en el cristianismo, ¿no? De Claro. prostituta redimida, ¿no? Mm, mm, Eh, tiene esa dimensión, por un lado, de ser sometida, pero sin embargo, llevar adelante un proceso de transformación muy interesante. Tanto así que hay un autor que yo leo, ¿no? Un exégeta bíblico, católico, muy ujú, interesante, ujú, que dice, bueno, ¿por qué esta denostación a la María Magdalena como una prostituta? En definitiva, porque cuando viene la experiencia de expansión de la iglesia, todos van para partes distintas. María Magdalena eh, no es un caso distinto al resto de los apóstoles. De hecho, ella es llamada apóstol, ujú, eh, porque además es la primera que experimenta eso de la resurrección, pero además se sitúa al mismo nivel que el Pedro. Entonces, obviamente, desde la institución machista, obviamente, hay que bajar a esta mujer de su ujú. podio, ¿no? De sus pretensiones. Claro, entonces hoy día la ciencia bíblica te dice, mira, María Magdalena era una lideresa de una comunidad cristiana que se forma en torno a ella y al ideario del resucitado y que tiene tanta importancia como la comunidad de Pedro, al punto que para Claro. bajarla es necesario crear todo un relato, Aparataje, ¿no? un Un relato, montaje. un conta, tal cual, ¿no? Entonces yo digo, ahí hay una intuición, Natalie, Mm, que probablemente tú lo vives desde la llaga, ¿no? Pero muy mm. interesante, muy interesante, muy interesante. Sí, o sea, mi llaga igual tiene, es, claro, o sea, por eso No hablo de que pretendo hay, convertirte, ¿ah? Por lo demás. no, por supuesto, no, ya no hay vuelta atrás. Pero respecto a eso, o sea, yo Eres, estuve hartos años estudiando la Biblia. eres demasiado joven para decir eso. Nunca más. O sea, vengo a estudiar, o sea, estudié desde los 9 hasta los 18 años la Biblia. Fue harto tiempo y muy chica, entonces tengo muy grabadas las historias de Mm, Raquel, de Noemí, de Débora, como te decía recién, de Dalila, de Rahab, que es esta mm, prostituta que recibe a los espías de Josué, y cuando cae Jericó queda en pie su casa. O sea, como que por eso te digo, tengo todo ese caudal de mujeres circulando, María. La verdad es que a mí la figura de María Magdalena nunca me ha importado mucho. sí, Sí, encuentro que precisamente es una figura como muy para el cine.
como que el cine también la explotó en su momento, como esta figura de la prostituta que se agacha. Me llama Sí, más la atención la mujer que deja de tener su hemorragia menstrual y que al tocar la falda de Cristo se sana, como que eso lo encuentro mucho más interesante porque, claro, hay un acto ahí de tocar solo una parte para poder curarse porque la fe finalmente la lleva a sanarse, o sea, un poco ese es el mensaje, como creíste tanto que una pequeña parte de este ser humano te va a curar. sí. Eh, y claro, o sea, creo que hay otras mujeres por ahí, sí, pues había apóstoles apóstoles hombres y apóstoles mujeres. Obviamente los más mencionados son hombres, los libros todos, o casi todos, son escritos por hombres, todos, si es que no me equivoco, porque el libro de Esther no es escrito por Esther. Ujú. O sea, si tú me vas preguntando, yo voy desbloqueando y No, voy sacando todos mis Power Rangers femeninos en de la realidad, Biblia, en realidad pero claro, hoy día hay que sospechar de todo, incluso de eso, ¿no? sí, sí. De esa, así, todos los libros fueron escritos por hombres. Quizás no, claro, pero tampoco ahí finalmente dependemos un poco de la ciencia, de los hallazgos, de Sí, los estudios que se hacen con el material, con esto, con lo sí, otro. Pero claro, o sea, si nos centramos netamente en la exégesis, ajá, la inspiración siempre bajaba, ¿verdad? Excepto a Débora, que era la profetisa sí, y jueza del momento. ujú, Por eso te digo, o sea, como que tú me vas mencionando y voy sí. desclasificando a mis personajitos femeninos de ahí del caudal informativo. Sí, Sí, yo no creo que no ujú, castigo a la Biblia, creo que lo que a mí me molesta son más que nada los credos y las imposiciones. sí, La Biblia es un libro más y tiene sus cosas súper interesantes y valiosas y tiene sus cosas asociadas a la historia también, como Nabucodonosor, ¿verdad? Y si Daniel existió o no, y si estuvo con los leones, bueno, allá sí. querramos creerlo o no, o sea, eh, pero me parece súper bien que exista y que se le haga un estudio ahora, es el fanatismo lo Ahí, que a mí ahí, me duele. ahí, claro, ahí entramos en otra dimensión, ¿no? Y Claro, cómo también esa dimensión es política. ¿M? súper, Es decir, en qué sumamente. medida, por ejemplo, en este momento, la lucha del Islam, comillas, Islam es una construcción política, ¿m? Que es O sea, lo originada, es, que es originada sí. desde Occidente. Entonces, Mm. claro, Desde la figura del Shah sí, en exacto, adelante, sí, sí. sí. Bien, yo les quiero invitar a leer, yo me voy a ir si Dios así lo permite, me voy a ir en una gira de literaria vendiendo libros hacia el sur y voy a llevar tu libro para que quien quiera adquirirlo, ¿sí? Lo pueda Ujú. tener, ¿sí? Así que va a andar por Chillán Viejo, por Castro. ¿Sí? Hablemos una palabrita nomás, porque ya llevamos más de una hora conversando. Sí, nos queda poco. Tengo que, me acabo de enterar que estoy invitada a un matrimonio, así que tengo que ir a ver qué hago para este sábado, que no tenía idea, pero bueno. Ah, muy bien. Una Hablemos palabrita, de corta. animales muertos. Animales muertos. Animales Muertos es un conjunto de 7 cuentos escritos por Mauricio Tapia Rojo, amigo personal, quilpueíno, estudiamos juntos en la UPLA también. Eh, un ¿Es, tiempo él estuvo acá en San Felipe, de ahí lo conozco a es de tu Mauricio. generación? No, era una generación antes. Él Ay, entró el 2010, 2010, 2008 y yo entré el 2009. Ya me ah, estaba ya. quitando años de nuevo. Sí, yo entré el 2009 y el 2008. Él el 2008. Y bueno, ahí ya sabíamos que escribíamos, pero claro, éramos este periodo que te decía recién, como que uno mira para atrás y dice, uy, qué pretenciosa que era. Ese mismo momento, y sí, mi poesía igual tiene algo por ahí, nos compartimos lo que escribíamos, pero él en algún momento se fue a Valpo a terminar la carrera, le convenía más que estar en San Felipe. Y nada, seguimos hablando en el tiempo y cuando él formó parte de Bathory, yo mandé mi poemario el 2019, mi teaser, Mm, y les gustó y empezamos a trabajar juntos, qué sé yo, y ahí retomamos nuestros diálogos literarios y empezamos a mostrarnos también lo que estábamos haciendo en el área de la narrativa. ujú, Y nada, o sea, el libro de Mauricio se construye a partir de un imaginario eh, que tiene que ver con lo raro, con lo extraño presente en la vida real. Y esa extrañeza que está asociada también a lo local. La literatura
de Mauricio está muy asociada al espacio de provincia, que también me pasa a mí, creo que es algo que nos une bastante, salir del espacio santiaguino. Y claro, su narrativa está puesta en espacios del campo, quilpueíno, pero siempre hay una cuestión nacional, por ejemplo, del impacto de la televisión o de los medios, que también un poco lo compartimos, esta cosa de la cultura popular que atraviesa nuestras creaciones, pero lo suyo va de la mano un poco de la inserción de lo fantástico, de lo extraño, hay morbo también allí circulando, como esta cosa de querer ver pero no querer ver. Y claro, el título Animales Muertos tiene mucho que ver con esta cuestión de la presencia de algo que está haciendo que estos otros seres con los que compartimos tanto estén apareciendo muertos de a montones. Entonces, Sí, eh, no en todos los cuentos están muertos para que sí. no, no sufran, pero sí no es una cuestión que se plantea desde el gore, desde esta cosa sangrienta, no es ese tipo de trabajo con el miedo, sino que es una Sí, cuestión mucho más fina, es una cuestión trabajada muy desde la, la medialidad de las cosas sí, también. Y eso es súper interesante. Mi cuento favorito es el de las dos hermanas. ya. Ahí el de, creo que ese tiene una cuestión, un giro final muy bueno. Y Sí, además que tiene como música también sonando, algo que también que lo compartimos con Mauricio. Yo tengo música en mis creaciones y Mauricio sí, también. Claro, entonces, por ejemplo, ese cuento cierra con una canción de Björk. sí, Fue maravilloso. sí, Sí, sí. así que Yo, nada, o sea, completamente invitados, invitadas a leer la obra de Mauricio. La sí, venden en la librería del Fondo Cultura Económica de Valparaíso. sí, Fue publicado por Schwab Ediciones. Schwab es como sí. SCHOWB, Sí, algo así. dejaremos los datos en los comentarios. Eso, Para para mí no es tener que imposible pasar por el leerlo trauma. porque no, la vista no me da. Pero debo reconocer contigo que este libro es muy fino Sí, en su, en la construcción narrativa. sí, y también Mm, en las imágenes. En las sí, imágenes sí, es muy fino, muy fino. sí, A mí me gusta. Por eso digo totalmente. yo, y por eso digo, hay que animarse a conversar con estos jóvenes escritores, porque nos están diciendo algo muy interesante hoy, eh, para hoy. ¿Qué viene ahora Sí. para Natalie A ver a nivel literario? si se edita de nuevo toma de muestras. ¿Ya? Quiero ver si converso esto con otras editoriales para ver una segunda edición. Seguramente va a ser una segunda edición muy eh, podada. Va a ¿Ya? haber cosas que puede que saque y que deje quizás para un fanzine o cosas de circulación más rápida, una plaquette, pero la idea es volver a publicarlo en su estructura esencial, que son Ujú, las tres o cuatro primeras partes. Y hay un trabajo en una posible novela. Estoy todavía macerando la información. ujú, La imagen vino en la calle, así que tuve que llegar a anotarla a algún lado, porque justo ese día andaba de compras, qué sé yo, no sé, con las papas en el bolso y no tenía dónde anotar. Entonces, como que ese proyecto de novela tiene una forma general, pero como nunca he trabajado con novela, todavía no sé qué método utilizar. Entonces, estoy en el proceso también de indagación de cómo darle una bajada ordenada a la escritura de una novela que ujú, obviamente al tener más desarrollo, bueno, ahí hay que dejar más hilos atados que hilos sueltos. ujú, Entonces, claro, hay una inspiración que es Mano de Obra de Viamel Tit, que es una novela que me gusta mucho precisamente por la cuestión de clase que plantea y la relación entre las personas dentro de este problema de clase. Y nada, como que seguramente va a ser una obra mucho más política, pero va a retomar estos elementos que tú me mencionabas en algún momento que tienen que ver con la religión, la enfermedad, el cuerpo femenino. Yo creo que mi imaginario va a trasladarse y va a profundizarse, pero ujú. cuando salga, no lo sé, en qué momento tampoco lo voy a escribir, entre haciendo el anteproyecto de tesis, qué sé Sí, yo, pero en algún momento va a tener que tener un espacio. También de repente meter ahí algunas de las cosas que me interesan a nivel de investigación, aunque yo creo que deben ser cosas que se deben mantener separadas. ujú. Así que eso es por ahora.
no puedo anticipar más porque tampoco hay más. Entonces, lo único Revélanos, que puedo es como revélanos tu el tema de toma de secreto, muestra. Natalie, revélanos tu secreto. ¿Cuál es tu autora, autor favorito? No tengo. No tienes. Ese es mi secreto, no tengo. Ah, bien. Pero me gustan mucho varios autores actuales, Samantha Schweblin, Guadalupe Nettel, por mencionar algunas, de mis clásicos nacionales, bueno, Pablo de Roca, que ya lo mencionamos, pero Carlos Droguet está full profundo en mi Ujú. corazón. A nivel de poetas, obviamente Gabriela Mistral, que es grosa, máxima, Sí, maravillosa, ¿verdad? Daniela Catrileo, que desde la actualidad está haciendo un trabajo muy sí, interesante, sobre todo con la poética champurria, sí, y también mapuche, esta cuestión también de empezar a conocer más sus orígenes, sus raíces, sí. eh, la ancestralidad que viene ahí incluida. Nada, como que la lista es larga, uno puede seguir Cortázar, ¿cierto? Como los clásicos, Edgar Allan Poe, Ian McEwan, como que hay muchas, muchas cosas que mencionar. Yo trato de no tener cosas favoritas, me Ah, cuesta mucho, sí. eh, ¿Con qué quieres cerrar? Mira que hace poco también hubo una iniciativa local acá en el Aconcagua Sí, que fue reunir a escritoras, a sí. poetas. Yo quiero Y ese el libro se libro. llama Imaginaria. Lo tengo acá, te lo Yo puedo hacer llegar. quiero ese libro. Quiero ese libro. Y acá hay unas cosas mías de toma de muestras, me acabo de acordar. Mira, qué Sí. terrible mi Yo cerebro. ya lo sabía, te lo iba a decir, pero Ya, a ver, hay 5 poemas creo míos, o 4 por ahí. Sí. ujú. Y después vienen otras autoras también muy buenas de la zona. Bronquitis. Ya, bronquitis. Me agarra una tos brutal. Siento los alveolos inyectados de tanta sangre viva. Se contraen, lo siento. Siento el impulso de querer botar hacia afuera todo el asco y el cansancio y el humo de mis cigarrillos. Toso desaforadamente, toso convulsivamente. Me ahogo en los cof-cof de la mañana, de la tarde y de la noche. Miro cómo la serpiente asciende y se retuerce en el bastón de Aarón, mas no me curo. Me atraganto de cuervos. Sus plumas negras atosigan mi garganta. Cuervos enviados por Dios se apelmazan en mis bronquios. Los imagino rojos y negros, cansados como todos mis días. Busco la solución en mezclas ancestrales, pero yo sé que los ancestros de esta tierra no me pertenecen. Largo afuera la última tosida flemática que se estrella en el paladar, la rozo con la lengua, asqueada, y la siento fibrosa, espesa. Insultantemente babosas las espinas de los cuervos, el vexilo que se incrusta tras los dientes. Sé que es el crasitar profundo de la áspera embestida de los cuervos. Muy bien, muy bien, muy bien. Muchas gracias. Natalie, ha sido un Lo placer conseguimos. verdaderamente conversar contigo. Esta conversación se ha extendido muchísimo. Te damos las gracias por tu tiempo. Eh, a ustedes les invitamos pues, escucharnos, a vernos, a suscribirse a nuestro canal, a activar la campanita para que esta obra que estamos llevando a cabo, casi es una obra, viste, misional, eh, tenga fruto en buenas lecturas. ¿No? Yo siempre digo, tuve una profesora en la universidad que decía, para escribir bien hay que leer a escritores que escriban bien. Así que pues ya saben, aquí hay una buena escritora, Muchas una gracias. promesa de futuro si sigue cultivándose. Un abrazo grande, nos vemos la próxima, el Ocasión. próximo encuentro, ¿sí? Esperamos con alguien tan interesante como Natalie. Un abrazo. Muchas gracias. Que estén bien. Chau, Un chau. placer.